Estamos pensando acerca de la cruz y vamos a leer Romanos 3 desde el versículo 9 para que podamos echar un vistazo a qué enseña la palabra del Señor acerca de lo que Jesús logró para nosotros en la cruz. Romanos 3, 9. Y dice así: ¿qué pues diremos nosotros? ¿Somos mejores que ellos? ¿Mejores que los no judíos? De ninguna manera, pues ya hemos acusado a judíos y a gentiles que todos están bajo pecado, como está escrito: no hay justo ni aun uno, no hay quien entienda, no hay quien busque a Dios. Todos se desviaron, a una se hicieron inútiles, no hay quien haga lo bueno, no hay ni siquiera uno. Sepulcro abierto es su garganta, con su lengua engañan, veneno de serpientes hay debajo de sus labios, su boca está llena de maldición y de amargura, sus pies se apresuran para derramar sangre, quebranto y desventura hay en sus caminos, y no conocieron camino de paz, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Pero sabemos que todo lo que la ley dice, lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre y todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Ya que por las obras de la ley ningún ser humano será justificado delante de él, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él, porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, siendo justificados gratuitamente por su gracia mediante la redención que es en Cristo Jesús, a quien Dios puso como propiciación por medio de la fe en su sangre, para manifestar su justicia, a causa de haber pasado por alto en su paciencia los pecados pasados, con la mira de manifestar en este tiempo su justicia, a fin de que Él sea el justo y el que justifica al que es de la fe de Jesús. ¿Dónde pues está la jactancia? Queda excluido. ¿Por cuál ley? ¿Por la ley de las obras? No, sino por la ley de la fe. Concluimos pues que el hombre es justificado por la fe sin las obras de la ley. Vive por la fe cerca de la cruz. Estaba el entrenador muy enfadado con su equipo, y cuando llegó el descanso del partido los reunió a todos. Y él estaba en el centro, estaban haciendo un círculo ahí, y les echó una buena regañina a los jugadores. Y les dijo: mirad, el partido va mal, estamos perdiendo. ¿Y por qué estamos perdiendo? Porque hemos olvidado lo más importante del juego, que es tener la pelota. Tener el control de la pelota. No perder de vista la pelota o el balón. Y como estamos perdiendo de vista el balón, el juego consiste, recordar, jugadores, el juego consiste en tener el control de la pelota en todo momento, porque así nosotros podemos ganar. Y es que ellos se habían despistado y estaban haciendo otras cosas, preocupados en la táctica del juego, preocupados en la defensa, preocupados en otras cosas, y habían perdido el control de la pelota. Entonces, ¿cómo vas a ganar el partido si pierdes el control de la pelota? ¿Y sabes lo que nos pasa a los cristianos? Que muchas veces nosotros nos olvidamos de qué es ser un cristiano. Y ser un cristiano es vivir a la sombra de la cruz. Es vivir en la cruz y tomar el fruto de la cruz cada día, cada instante. Y nos olvidamos de otras cosas, estamos pendientes de otras cosas, sin darnos cuenta de que la esencia está en la cruz, que la cruz es el eje de todo, el eje que mueve la fe. Y en la cruz descubrimos quién es Dios y cómo es Dios. En la cruz descubrimos quiénes somos nosotros y cómo somos nosotros. En la cruz descubrimos cómo somos y cómo deberíamos ser, cómo vamos a ser, todo lo que tenemos que pensar, todo lo que tenemos que hacer, todo nace de ahí, de la cruz nace todo lo que somos los cristianos. Y a veces estamos pendientes de otras cosas, ahora no, vamos a hacer esto, lo otro, a pensarlo de más allá, y olvidamos la esencia. Y eso nos hace caer en un problema, el problema de no valorar la cruz. Y al no valorar la cruz perdemos de vista las cosas más importantes. Porque en la cruz se demuestra que Dios es santo.
y Él no va a permitir el pecado de modo alguno. Nosotros nos olvidamos de la cruz y pensamos que Dios es como nosotros. Que Dios no le da importancia a ciertos pecados porque Dios da importancia a los pecados grandes, gruesos para nosotros, pero luego hay otros pecaditos que Dios no va a hacer caso de ellos porque parecen poca cosa. Pero cuando vas a la cruz descubres que Dios es santo, 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 perfecto y glorioso. Mira, la Biblia nos dice que Dios es amor, amor y amor. La Biblia nos dice que Dios es misericordia, 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 pero la Biblia sí dice Dios es santo, santo, santo. Porque Dios es glorioso. Y fíjate si Dios es santo, que en la cruz condenó a su propio Hijo a causa de la santidad suya. Por lo tanto, el versículo 19 y 20 de Romanos 3 nos dice: todo lo que la ley dice lo dice a los que están bajo la ley, para que toda boca se cierre, todo el mundo quede bajo el juicio de Dios. Es un juicio de Dios justo, por la santidad de Dios, por la ley de Dios que es santa. Pero dice aquí: por las obras de la ley ningún ser humano será justificado, porque por medio de la ley es el conocimiento del pecado. No valoramos la cruz lo suficiente, no vemos con claridad lo que es la cruz. Porque la cruz no solamente nos muestra que Dios es santo, 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 sino que a la vez la cruz es un aparato de rayos X. Es un aparato de rayos X, por donde se ve lo que somos. Mira, en el aeropuerto cuando veníamos de Cuba, tuvimos que hacer transbordo creo que eran Amberes, no recuerdo la ciudad ahora. Y allí tienen un escáner especial que nunca había visto yo, un escáner para las personas que pasan por el control del aeropuerto. Te meten en una cabina y te dicen ahí, pon las manos así, estate quieto ahí, y entonces hace un escáner y te rodea por todas partes del escáner, en la cabina esa, y ya ven todo lo que tienes. Al entrar ahí, en la cabina esa, pasa el escáner y si tienes algo que has comido droga y la tienes dentro de la barriga, si llevas armas, si llevas lo que sea, en esa cabina el tío que está ahí, el hombre que está ahí, ve lo que tú tienes, ve tu cuerpo entero, se ve todo lo que hay dentro. Y la cruz es el lugar del escáner donde tú vas y ves quién eres en verdad. Porque al ir a la cruz tú te das cuenta de que eres pecador. Y eres un pecador de los peores. Porque dice el versículo 20 que la ley, dice, por medio de la ley es el conocimiento del pecado. La ley ha sido dada para darnos a conocer el pecado. Y en la cruz vemos lo grave que es el pecado. Porque vemos al Hijo de Dios sufriendo y siendo condenado por nuestro pecado. Entonces el pecado es grave. Y el pecado es algo que nosotros llevamos. Así que la ley es dada no para salvar, porque nosotros no podemos ser salvos por la ley nunca, porque no podemos obedecerla, pero sí para denunciar el pecado. Yo no creo que la policía para a alguna persona, para usted ahí, le voy a poner una medalla por buen comportamiento. La policía no te para premiarte o darte un abrazo porque has conducido muy bien. La policía te para multar. La policía te para comprobar, deme usted los papeles. La policía te para denunciarte, pero no para salvarte. El juez está para condenar y castigar al culpable y absolver al inocente, pero no está ahí para darte un premio. Ningún juez, cuando alguien ha suelto, sí, usted no fue, no baja el juez de la tarima, deme usted un abrazo, qué bueno que usted se fue, qué bueno. No, el juez, la justicia no está para eso. La justicia está para denunciar y para culpabilizar, y la ley de Dios no está para salvar, está para mostrarnos el pecado. Por eso tenemos que ir a la cruz. Así que en la cruz vemos cómo somos en verdad. Y es por esto que cuando Jesús habló de la ley, hablaba de la ley en términos mucho más profundos de lo que ellos pensaban. En el capítulo 5 de Mateo, versículos 27 y 28, por ejemplo, dice: oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto,
Si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros que todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Versículo 21, capítulo 5 de Mateo. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, y cualquiera que mate será culpable de juicio. Pero yo os digo, cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio, y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable de juicio. Cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Mira esto. El Señor está diciendo que la ley no es solo lo que yo hago con mis acciones, con mi cuerpo, con mis obras, sino que el pecado no es solamente lo que yo hago, sino el pecado es lo que yo siento, lo que yo pienso, lo que yo planeo y lo que yo imagino. También el pecado está ahí. Si yo miro a una mujer y la codicio en mi corazón y quiero acostarme con ella, ya estoy adulterando en mi corazón. Pero nunca me acosté con ella. Sí, pero ya estoy adulterando en mi corazón, porque yo deseo a la mujer que no me corresponde. Por lo tanto, eso es pecado. Si yo desprecio a mi hermano y le insulto, este es tonto, este es un fatuo, si yo lo desprecio en mi corazón, aunque mi boca esté callada, en mi corazón estoy odiando a mi hermano y soy culpable de homicidio. Porque la ley no es solamente el pecado, no solamente las cosas que yo hago, sino las cosas que yo siento, pienso, planeo. Todo eso es también pecado. Recuerda lo que dice Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente. Y si tu mente y tu corazón están en el pecado, bueno, ya Jesús lo dice en el Sermón del Monte, todo el tiempo está explicando la ley y dice que si yo soy codicioso, ya he pecado. Si yo soy envidioso, ya he pecado. Pero no he robado a nadie. Sí, pero tienes codicia y tienes tu corazón en las riquezas, ya estás en pecado. Eres una idólatra por hacer estas cosas. O sea que Jesús habla bien claro de la hipocresía y dice también que aquellos que dan para ser vistos de los hombres o aquellos que oran para recibir el aplauso de otros, dice que son hipócritas y ya tienen su recompensa. Y es más, dice también que el orgullo que no se ve también es incumplimiento de la ley. Y el orgullo a veces no se ve. Y alguien puede vestirse de mucha humildad por fuera y tener un orgullo muy grande por dentro. Entonces, el pecado está dentro de cada persona. Y mira, Jesús por eso dice en Mateo 24, habla acerca de denuncia a los fariseos. Y en el capítulo 24 de Mateo le dice así: hay de vosotros, Mateo 24, 23, hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, porque diezmáis la menta y el eneldo y el comino, y dejáis lo más importante de la ley, la justicia, la misericordia y la fe. Eran hipócritas porque se preocupaban de los diezmos, sí, pero no de la justicia, la misericordia y la fe. Dice el versículo 24: guías ciegos, que coláis el mosquito y tragáis el camello. Hay de vosotros escribas y fariseos hipócritas, limpiáis lo de fuera del vaso y del plato, pero por dentro estáis llenos de robo y de injusticia. Fariseo ciego, limpia primero lo de dentro del vaso y del plato, para que también lo de fuera sea limpio. Ay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque sois semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera la verdad se muestran muy hermosos, mas por dentro están llenos de huesos, de muertos y de toda inmundicia. Así también vosotros por fuera la verdad os mostráis justos ante los hombres, pero dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Eso es la ley. Eso es el pecado. El pecado tiene que ver con lo que hay dentro de cada persona, no de lo que hace. Porque los escribas y los fariseos supuestamente llevaban una vida muy moral. No se juntaban con nadie indecente. No comían con las manos sucias. No hacían las cosas que hacían los pecadores. ¿Recuerda aquel hombre que oraba consigo mismo y decía: Dios, te doy gracias que no soy como los otros hombres, que son injustos, que son adúlteros, que son ladrones? Yo doy diezmo de todo lo que gano, yo ayuno 2 veces a la semana, yo hago esto y lo otro, y era tan orgulloso. Pero Jesús dice aquí que los fariseos eran hipócritas, porque un hipócrita es alguien que se pone un disfraz. Hay alguien que se pone un disfraz para aparentar lo que no es y lo que nunca ha sido. Por lo tanto, el pecado está en el corazón. Y en la cruz, tú y yo
nos vemos como somos. Y a lo mejor en la iglesia pues nos pueden decir, oh, mira qué hombre de Dios eres, qué mujer tan piadoso. Y ahora nos podemos sentir, oh, qué bien. Pero luego yo voy a la cruz y veo cómo soy en verdad. Que soy egoísta, que soy codicioso, que tengo pecado. Y cuando yo voy a la cruz, entonces mi orgullo es como ese globo que se va desinflando. Empiezo a ver la santidad de Dios y empiezo a verme a mí mismo. Así que, ¿cuál es el remedio de Dios para ese pecado? En Mateo capítulo 5, versículo 20, Jesús dice: os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. O sea, tenemos que tener una justicia para entrar al reino de los cielos y tiene que ser mayor que los escribas y fariseos. ¿Cuál es esa justicia? ¿Una justicia fabricada por nosotros? Claro que no, de ninguna manera. Porque los fariseos se esforzaban mucho y siempre terminaban en el desastre. Porque nuestro corazón es pecador. Así que tiene que haber otra justicia. Tiene que haber otra manera de poder tener la salvación. ¿Y cuál es? Ahora entramos en Romanos. La justicia que nos regala el Señor por la fe. La justicia de Jesucristo. Y es ahí donde tenemos que ir. Porque nos dice los versículos 21 al 26 que hay una justicia diferente aparte de la ley. La justicia de la ley a nosotros nos condenaba, pero hay otra justicia que Dios ha provisto para salvarnos, que es la justicia que testificaron los profetas y la ley misma, diciendo que habría otra justicia que regala el Señor a todo aquel que cree. Y esa justicia es Jesucristo mismo. Él es nuestra justicia. Solo por los méritos de Cristo, solo por lo que Él hizo somos aceptados. No somos aceptados delante de Dios porque seamos sinceros, porque hayamos hecho las cosas bien, porque nos esforcemos mucho, porque leamos la Biblia 20 horas al día, porque oremos 40 noches, porque hagamos no sé qué cosa. No, somos solamente justificados a través de la justicia de Cristo. ¿Y sabes por qué? Porque solo el Padre le acepta a Él. Recuerda que Él lo dijo desde el cielo: este es mi Hijo amado, en el cual yo tengo complacencia. La única persona en la cual el Padre tiene complacencia total y absoluta es en su Hijo. Y cualquiera que no sea su Hijo está bajo maldición, está bajo pecado. Ahora nosotros, si nos revestimos de la justicia de Cristo, entonces Dios nos acepta. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. La redención que nos ha traído Jesús, primero nos justifica gratuitamente, versículo 24 de Romanos 3. Somos justificados gratuitamente mediante la redención que es en Cristo Jesús. Y ahora, ¿qué es redimir? ¿Qué quiere decir esta palabra redención? Redención significa rescate. El rescate de alguien que está esclavizado, de alguien que está en prisión, de alguien que no puede salir de un tirano que lo tiene sujeto, que lo tiene amarrado, que lo tiene encadenado. Eso significa redención. Y cuando alguien se ponía tan pobre que tenía que venderse como esclavo él mismo, alguien podía pagar el precio y rescatar, redimir a la persona que estaba esclavizada. Y aquí es donde viene lo maravilloso de la cruz. La cruz primeramente nos justifica porque nos coloca en el lugar donde Dios nos puede aceptar, que es con Cristo. Para que Dios nos reciba, primero tenemos que tener la posición que Él quiere, en el lugar que Él quiere, y solamente es con Cristo, en Cristo, revestidos de su justicia. De otra manera Dios no nos va a aceptar. Pero una vez que estamos ahí, viene esa gran palabra de la redención. Cuando Dios nos justifica, no nos deja ir. Estamos justificados, pero ahora viene lo bueno, o mejor dicho, lo mejor, que es el rescate de los esclavos. El rescate de los tiranos que nos manejan. Y la palabra de Dios dice que hay tres enemigos, tres tiranos que nos manejan, que nos dominan y que ejercen o ejercían su tiranía sobre nosotros. Ya lo sabemos cuáles son, pero vamos a hacer un vistazo y vamos a ver cómo la cruz
se aplica a estos para que nosotros podamos vivir como libres y nunca más como esclavos. El tirano mayor de todos, seguramente lo sabes tú, que es el diablo. Porque dice Efesios 2 que Él nos dio vida cuando estábamos muertos en delitos y pecados, en los cuales anduvimos en otro tiempo, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Es decir, cuando nosotros vivíamos sin Cristo, vivíamos con el diablo. Y el diablo nos manejaba con el pecado que nosotros cometíamos, lo usaba él como los hilos de una marioneta para mantenernos en esclavitud, para mantenernos bajo su control, bajo su dominio. El Señor lo dijo: vosotros no sois de vuestro padre no es Abraham, vuestro padre no es Dios, vuestro padre es el diablo, queréis hacer la voluntad de vuestro padre. Y nosotros, antes de conocer a Cristo, estábamos sirviendo a Satanás. Estamos cautivos a la voluntad de Él. Y el Señor lo dice bien claro, que nuestra lucha es contra principados y potestades, porque ahora, al haber escapado del diablo, el diablo quiere volver a apresarnos otra vez. Quiere volver a esclavizarnos. Así como el faraón fue corriendo a buscar a los israelitas cuando se iban por el Mar Rojo, para volver a esclavizarlos otra vez. ¿Te acuerdas? Por fin los dejó después de las 10 plagas, pero luego Faraón dijo: ¿qué es esto que hemos hecho? Que hemos dejado que los israelitas se vayan, que son los siervos nuestros, vamos corriendo por ellos. Y el Faraón quería otra vez esclavizar a los israelitas que habían salido con mano poderosa. Y el diablo dice: ¿qué es esto que ahora los que estaban conmigo ahora se van para servir a Jesús? De ninguna manera. Entonces él intenta por todos los medios volver a llevarnos a la esclavitud. Pero nunca lo va a lograr, porque en la cruz Él fue derrotado. Y esto es importante que lo tengamos en cuenta. Ningún cristiano verdadero, y subraya esa expresión, verdadero, no fotocopia, sino verdadero. Ningún cristiano que de verdad es cristiano nunca va a volver a la esclavitud de Satanás. Satanás no tiene nada que hacer en él. Puede molestar, pero nunca va a hacer nada con él. ¿Sabes por qué? Porque en la cruz él fue derrotado. Y esto lo tienes que entender porque verás. Colosenses 2 dice que él, con su sangre, él derrotó a Satanás definitivamente. Y ya no estamos bajo el dominio de Satanás. Satanás no puede invadir el territorio de Dios. Puede poner una bomba de terrorista, pero no va a derrocar el gobierno de Dios en una persona. El diablo no puede poseer a alguien que es cristiano. El diablo no puede esclavizar a alguien que es cristiano, porque el diablo ha sido derrotado en la cruz. Y quien diga otra cosa está perdiendo de vista la cruz, porque está pensando en lo que no debe. Cuando nosotros podemos sentir miedo de que como que el diablo tiene alguna potestad o algún poder o alguna cosa sobre mí, es porque no voy a la cruz. Porque si yo voy a la cruz y observo que el Hijo de Dios triunfó allí sobre todo principado y potestad, sobre todo poder y señorío, sobre todo nombre que se nombra en este siglo y en el venidero, y Él triunfó sobre ellos definitivamente en la cruz, yo voy a la cruz y entonces digo: Satanás no tiene nada que hacer conmigo, Satanás no tiene nada en mí, porque ahora Cristo vive en mí. Y por lo tanto, no hay ningún miedo. Deberíamos tener más miedo al pecado que al diablo. Porque nosotros, cuando oramos a Dios y cuando creemos en Cristo, cuando confiamos en Cristo, el diablo tiene que huir. Resistid al diablo y huirá de vosotros. Por la fe, tú vas a la cruz y sabes que has sido redimido, le perteneces al Señor, le perteneces a Él. Y mira lo que pasó con el faraón. El faraón dijo: venga, vamos a buscarlo, venga, coja los carros, coja los caballos, vamos a buscar ahí. Y cuando entraron en el río, dijeron: bueno, ahora ya vamos a cogerlos. Pero ¿qué pasó? El mar volvió otra vez, Dios le rompió las ruedas a los carros, y Faraón y todo su ejército pereció ahogado, y no pudieron otra vez llevar a la esclavitud al pueblo de Israel. ¿Tú sabes por qué? Porque Dios estaba con ellos, y Dios es mucho más poderoso que 80.000 faraones, y que 80.000 demonios, y que 80.000 diablos, y espíritus inmundos, y todas estas cosas. Pero es en la cruz que tú recibes esa liberación. Así que ya estamos libres de ese tirano.
Ya no tiene más nada que hacer con nosotros. Por eso está rabioso. Y por eso pelea con nosotros. Pero para eso tenemos la armadura de Dios, para defendernos con el escudo de la fe y con la espada del Espíritu, porque estamos revestidos de la coraza de justicia. Así que, al haber sido redimidos, somos redimidos para siempre. Entonces, sabemos una cosa: Dios no pierde sus ovejas. Dios no se equivoca. A Dios no le roba a nadie la cartera. Es que hay quienes piensan, no, mira, era cristiano antes, pero llegó el diablo y se lo llevó. Entonces, ¿qué Dios tienes tú? ¿Qué Dios tienes tú que pierda a los suyos por el camino? ¿Qué padre es ese que pierde a sus hijos por ahí? Ay, no sé dónde está mi hijo. Ay, se me perdió. Dios no es así. Dios tiene todo poder, toda gloria, y sus ovejas, todas ellas, las va a llevar a salvo. Jesús dijo al Padre: Padre, a los que me diste, ni uno solo se perdió, menos el hijo de perdición, porque ya era hijo de perdición antes, para que se cumpliese la Escritura. Pero yo, Padre, a todos los que me diste, yo te los doy a ti, te los llevo a ti. Dios no pierde hijos por el camino. A Dios no le roba a nadie la cartera. Al buen pastor no pierde sus ovejas, y si las pierde las recupera. Pero Él va a llevar a cabo su obra. Y el apóstol Pablo lo dice muy claro: yo estoy convencido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la va a perfeccionar para el día de Jesucristo. Y aquel que es poderoso para guardaros sin mancha y sin caída para ese día, a Él sea la gloria por todos los siglos. Por lo tanto, es claro que nosotros estamos seguros, y eso es a través de la cruz. Porque dime una cosa: ¿acaso crees que la sangre de Jesús se derramó en vano? ¿Crees que todo lo que hizo en la cruz fue para nada? ¿Fue para que al final un cristiano se vaya para el infierno? Yo no creo en eso. El Dios en el que yo creo, lo que empieza, lo termina. Y Él puede que lleve al cielo a algunas ovejas que se comportan como cabras. Y puede ser que lleve al cielo algunas ovejas perniquebradas y mordidas por los lobos, pero las va a llevar al cielo. Porque Él lo ha prometido y Él lo cumplirá. Fiel es el que promete y el cual lo hará. Y dice el apóstol Pablo: el Dios de paz os santifique por completo, y todo vuestro ser, espíritu, alma y cuerpo, sea guardado irreprensible para la venida del Señor Jesucristo. Fiel es el que promete, el cual también lo hará. La segunda cosa es que somos libres del pecado. Y esto es algo que me gustaría que lo pudiésemos entender y aplicar, porque es una verdad tan maravillosa que el diablo no le roba la cartera a Dios, pero le roba la cartera a los cristianos. ¿Sabes? El otro día me contó alguien de la iglesia que el profesor salió a mirar su móvil en la calle y llegó un muchacho con la bicicleta y le robó el móvil. El hombre estaba mirando así su mensaje y tal, llega uno con la bici y se llevó el móvil y se lo llevó. Le robaron el móvil delante al pleno día y tal. Digo, mira, se está convirtiendo tomelloso, no sé, en el Bronx, o no sé, en un barrio, en un sitio peligroso. Pero a los cristianos nos pueden robar la cartera. ¿Pero sabes quién nos roba la cartera? Nos roba la cartera el enemigo. Como no nos puede robar a nosotros, nos roba lo que es nuestro. Y es que mira, esta verdad tan grande de la cruz nos lleva a lo que significa para nosotros. Romanos 6, versículo 5. Somos plantados juntamente con Él, en la semejanza de su muerte. Así también lo seremos en la resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado. Versículo 11. Así también vosotros consideraos muertos al pecado, pero vivos para Dios en Cristo Jesús. No reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis en sus deseos pecaminosos. Ni tampoco presentéis vuestros miembros al pecado como instrumentos de iniquidad. Presentad vosotros mismos ante Dios como vivos entre los muertos, y vuestros miembros a Dios como instrumentos de justicia. Porque el pecado no se enseñoreará de vosotros, pues no estáis bajo la ley, sino bajo la gracia. Cristo nos ha redimido del poder del pecado en nuestra vida. Y si nos ha redimido quiere decir que no tenemos por qué estar bajo el yugo del pecado, como si hubiera pecados en nuestra vida que nunca van a ser sujetos o sometidos a la voluntad de Dios. Y digo esto porque
aquí hay muchos que se equivocan, porque piensan, ¿de qué manera puedo yo vencer el pecado que hay en mi vida? Muy bien, márchese al culto especial de no sé cuánto, léase el libro Sea Santo en 30 días, vaya a la conferencia de santidad no sé cuánto, haga usted ayuno y oración, haga usted tal cosa y la otra, lea usted este libro, haga no sé qué, no sé cuánto, y si se esfuerza mucho va a conseguir vencer ese pecado persistente, va a conseguir vencer los malos pensamientos, va a conseguir vencer todo eso con su esfuerzo, con su energía, con sus obras, con todo lo que esas cosas que va a hacer, vas a vencer el pecado. Y esfuérzate en ello, porque así es como te vas a liberar del pecado, cuando tú te esfuerces diariamente para conseguirlo. Mira, hermanos, yo lo siento, pero yo eso no me lo creo. No me lo creo. Y ahora tú dices, bueno, pues a lo mejor nuestro pastor es un hereje. Pues a lo mejor lo soy, pero déjame que sea hereje y luego tú decides. Mira, la Biblia no enseña eso. La Biblia nos dice que el pecado tú no puedes con él. ¿Me has oído? ¿Estás de acuerdo? ¿Tú puedes con el pecado? Yo no puedo. Si tú puedes, dime el secreto, porque yo no puedo con él. Yo no puedo con el pecado, con ninguno de ellos. Mi corazón es perverso y pecador más que todas las cosas, y yo no puedo controlar el pecado que nace de mí. Porque el pecado, dice el apóstol Pablo, lo que quiero hacer no lo hago. Y lo que quiero hacer, a ver, que no me líe. Lo que quiero hacer no lo hago, y lo que no quiero hacer, eso hago. Hay una lucha en mi interior, y entonces dice el apóstol Pablo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? ¿Y qué dice Pablo después? Gracias doy a Jesucristo. ¿Tú sabes quién vino a quitar el pecado? Jesucristo, no tú. ¿Tú sabes quién ha venido para deshacer las obras del pecado? Jesucristo. ¿Tú sabes quién te libra del pecado? Jesucristo. ¿Tú sabes quién dijo, si el Hijo os libertare seréis verdaderamente libres? Todo aquel que hace pecado es esclavo del pecado. Jesucristo. ¿Y tú sabes cómo puedes ser libre del pecado? Por la obra del Espíritu Santo en Jesucristo. Romanos 8, versículo 12. Lo dicen bien claro. Así que, hermanos, deudores somos, no a la carne, para que vivamos según la carne. Pues si vivimos conforme a la carne, moriréis. Mas, si por el esfuerzo vuestro hacéis morir las obras de la carne... Ah, sí. Mas si por las oraciones vuestras hacéis morir... No. ¿Quién hace morir las obras de la carne? Es decir, el pecado que mora en nosotros. ¡El Espíritu! Porque con el pecado nadie puede. Por eso Jesús fue a la cruz. Y Pablo dice en Romanos 6, hermanos, tú estás muerto porque cuando Cristo murió tú también moriste con Él al cuerpo del pecado, para que el cuerpo del pecado sea destruido a fin de que no sirvamos más al pecado. Si el tirano lo encierran en una cárcel, no puede ya tener dominio sobre ti. ¿Me explico? Cuando un tirano en un país lo encierran en la cárcel y lo quitan de su poder, ya no tiene poder sobre el país, o sí lo tiene. No lo tiene, puede vocear mucho, escribir cartas y todas esas cosas, pero no tiene poder ejecutivo porque ha sido puesto en la cárcel. Y la palabra de Dios dice que ahora es Cristo el que reina, no el pecado, porque estamos bajo la gracia, es decir, en el país de la gracia, y en el país de la gracia el pecado no manda. El pecado puede tener demandas, pero no manda. ¿Me estoy explicando? Bien, vamos a ver cómo lo hacemos entender esto un poco. Vosotros consideraos muertos al pecado porque en Cristo ya hemos muerto al pecado. Ahora, nosotros tenemos el gran problema de que somos pecadores. ¿Qué tenemos que hacer? Ir a la cruz. Solo eso. Ah, pero no. Espera. Mira. Como tú vas a la cruz siempre, 24 horas al día, cuando el pecado florece en ti, brota en ti como a la mala hierba que nace sola, sin que nadie haga nada, ¿qué has de hacer? Vas a la cruz y dices, Señor, tú venciste este pecado por mí.
Tú me redimiste de este pecado y de todos los pecados. Ya no hay condena por el pecado, ya no hay culpa por el pecado, pero todavía este pecado me está molestando. Así que, como yo creo que yo he muerto contigo en la cruz, como yo creo que tú tienes el poder para quitar ese pecado, y como creo que tengo al Espíritu Santo para ayudarme a quitar este pecado, por la fe, tú me quitas este pecado y me das la victoria. Y eso sucede en la cruz. Déjame que te ponga algunos ejemplos de esto. Suponte que a lo mejor no te pasa a ti, pero a lo mejor solamente te pasa a mí, pero ¿tú tienes alguna vez malos pensamientos? Mercedes se ríe así como diciendo, ¿qué está diciendo este hombre? ¿Alguna vez tú has tenido malos pensamientos? Claro que tenemos malos pensamientos. Y ahora mismo yo sé que algunos estáis teniendo malos pensamientos contra mí. Las 7:15 y no ha terminado. Espero que el Señor os perdone. Y me perdone a mí. Pero mira, es una ilustración para... ¿Qué ocurre cuando un mal pensamiento viene a nuestra mente? Como tenemos una naturaleza ahora del Señor, un nuevo corazón regenerado, rápidamente salta la alarma. El mal pensamiento ha entrado, hay que desecharlo. ¿Cómo se desecha? Ve a la cruz. Vuelve a la cruz y dile, Señor, yo no acepto esto. Yo no quiero pensar mal de mi hermano. No quiero tener pensamientos sucios de otra persona. No quiero tener pensamientos blasfemos en mi mente. No quiero tener pensamientos que no te agradan a ti. Entonces yo voy a la cruz y digo, Señor, llévate eso. Yo no lo quiero. Dame tu poder. Lléname con tu Espíritu Santo para que todo lo bueno, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, todo lo que es agradable, en eso tengo que pensar. Y si tú, en ese momento que a lo mejor te pilla conduciendo, a lo mejor te pilla en el trabajo, a lo mejor te pilla cuidando a una persona, a lo mejor te pilla, pero ese mal pensamiento surge, tú rápidamente vas a la cruz, no necesitas ir de viaje, no necesitas un cuarto oscuro especial, no necesitas nada, simplemente tú estás conectado con Dios y dices, Señor, ayúdame, fuera con eso, yo no lo quiero, llévatelo tú, que tu espíritu, que tu poder, que tu sangre me limpie, porque yo no quiero tener malos pensamientos, mi mente es para ti, para servirte a ti, para agradarte a ti. ¿Y sabes también lo que ayuda? Cuando a veces vienen pensamientos blasfemos y pensamientos quejosos contra el Señor, canta una alabanza. Canta una alabanza y el pensamiento malo tiene que irse por patas. Pero cuando tú tienes algún pensamiento malo en cuanto a Dios, alaba al Señor y glorifícale y dale gracias. Ora rápidamente al Señor alabándole, dándole la gloria, y ese mal pensamiento va a ir. Pruébalo. Seguro que funciona. Porque si me funciona a mí, funciona a cualquier hijo de Dios. Porque es en la cruz y por la fe que tú eres libre de los malos pensamientos. No tienes que ir a ningún sitio, impóngame las manos para que me quiten. No, ve a la cruz, hombre. Si está Jesús ahí, ve a la cruz y dile, Señor, tú moriste por mis malos pensamientos también. Tú moriste para rescatarme de ellos. Tú me diste tu espíritu para que mi mente esté limpia y santa para ti. Por lo tanto, cuando yo miro a esa chica que no tengo que mirar, límpiame de eso. Cuando yo miro con codicia al coche del otro que lo quiero yo, límpiame de eso. Cuando yo estoy angustiado por este tema y tengo temor, límpiame de eso. Límpiame tú con tu sangre. Ve a la cruz, ve a la cruz, ve a la cruz, ve a la cruz. Siempre, 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 por fe. Siempre por fe. Está siempre en la cruz. No te vayas de ahí. No salgas de ahí. Y el pecado tiene que irse. Y vas a avanzar y vas a ir en victoria. Porque Cristo te da su victoria en la cruz. Es que Él lo venció allí. No te das cuenta. No es algo que tú haces. Es algo que Él hace en ti. Y basta de mentiras. Basta de mentiras que deshonran al Señor. Porque cuando tú le dices a alguien, esfuérzate, vamos, venga, vamos, esfuérzate fuerte para que alcanzar santidad, eso deshonra al Hijo de Dios. Él fue crucificado para darte a ti la liberación, la redención. Él fue colgado en la cruz para vencer todo pecado, todo pecado, todo pecado. Y toda malicia. Así que si el pecado viene a molestarte, ve a la cruz y el pecado huirá.
Y si tienes un ataque de odio, de rencor, porque alguien te ha hecho daño, ve a la cruz. Y a veces surge. Y esta mañana me estaba afeitando y de pronto surgió en mi mente unos recuerdos malos de personas que me han hecho el mal. ¿Y qué fue lo que hice? Puedes hacer dos cosas cuando eso sucede. Puedes hacer dos cosas. La primera es seguir dándole vueltas a eso. Es verdad, todo el malo que me han hecho. Mira lo que me han hecho. Pobrecito de mí. Yo tengo razón. Esos hombres, esas personas se portaron mal conmigo. Mira cuánto daño me han hecho. Puedes hacer eso. O puedes ir a la cruz y decir: Señor, yo perdono todo lo que me han hecho, porque yo voy a la cruz y yo me veo pecador también. Yo voy a ti para que tú me limpies, y todos esos malos recuerdos, en el nombre de Jesús, retíralos. Apártalos de mí. Con tu sangre limpia mi conciencia, limpia mi memoria, limpia hasta mis sueños, límpialo todo, porque tú me has redimido de ese pecado también. Y hay algunos que piensan que hay ciertos pecados en su vida que nunca los van a poder vencer. Oh, mira, yo siempre tengo que ir con este pecado. Yo es que resulta que mi madre, mi abuelo y mi tatarabuelo eran chismosos, y yo voy a ser un chismoso también. Porque yo siempre he sido chismoso. Y siempre he sido un chismoso. Y como han sido otros chismosos también, bueno, no es un pecado tan grave, pero yo la verdad es que le he pedido al Señor que me lo quite, pero yo soy chismoso. Ve a la cruz para que veas al Hijo de Dios sufrir por ese pecado y retorcerse en aquel madero, para que tú no seas nunca un chismoso. Vete a la cruz y ve al Hijo de Dios colgado allí, sufriendo para que tú seas libre de esa basura del chisme. Y vete allí y dile por la fe: Señor, yo no quiero ser un chismoso, no quiero ser un entrometido en lo ajeno, no quiero ser una persona que habla palabras sucias. Yo soy un hijo tuyo, tú moriste en la cruz para darme esa libertad. Dámela, la quiero. Quiero todo lo que tú tienes para mí. No quiero que me falte ni una sola cosa, ni un solo milímetro de lo que tú ganaste en la cruz. No seré nunca, jamás un chismoso. Y si vuelvo mañana a ser un chismoso, volveré a ir a la cruz. Volveré a ir a la cruz siempre, hasta que Dios despedace ese pecado y yo nunca más sea un chismoso. ¿Me estoy explicando, hermanos? Vete a la cruz y haz pedazos tu pecado, porque esa es la única manera de agradar al Señor. No hay otra. Porque al Padre le encanta que sus hijos vayan a la cruz. Solamente el Padre dice: ¿por qué no vas a mi hijo? Mira, Señor, tengo este problema. Ve a la cruz. Ahí está todo. ¿Te acuerdas? ¿En qué consiste el fútbol? En jugar la pelota, en poseer la pelota. ¿Qué es ser un cristiano? Ir a la cruz. Eso es ser cristiano. Ve a la cruz y allí está todo lo que tú necesitas para que el pecado sea destruido. Voy a terminar. Tengo más cosas, pero lo voy a dejar aquí. Mira, el enemigo, que es el diablo, quiere robarnos lo que Dios nos ha dado. Y si eres un poco negligente, te lo va a quitar. Porque Dios ha dicho: vence por la fe en la cruz. Y si tú no vas a la cruz, no vas a tener la victoria, porque es por la fe, por la obra de Cristo en la cruz. Así que ve allí. El enemigo quiere que tú pierdas de vista lo que pasó en la cruz. No, mira, lo que pasó en la cruz fue hace 2000 años. Cristo me perdonó, me dio el pasaje para el cielo, ya tengo el billete pagado. Cuando me muera me voy al cielo, y mientras tanto en esta vida tengo que intentar portarme bien para que Dios no se enfade mucho conmigo. Pero lo que pasó en la cruz, eso ya pasó. No, espera. El apóstol Pablo dice: no, tú estás crucificado con Cristo. Ya no vives tú, vive Cristo en ti. Ahora lo vives en la fe del Hijo de Dios. Vive en la fe. Y entonces el diablo no tiene nada que hacer. Entonces el pecado no tiene nada que hacer. Y es porque Cristo vino venciendo y para vencer. El nombre de Jesús significa Salvador. ¿Y sabes por qué? Porque Él salvará a su pueblo, ¿de qué? De sus pecados.
Yo no puedo creer que Jesús me justifique de mis pecados para que yo vaya al cielo y después me deje en el poder de mis pecados aquí en la tierra. Yo no me lo creo eso. ¿Te lo crees tú? Sería como decirle a alguien, bueno, te voy a soltar de la cárcel, pero te voy a dejar una cadena puesta para que te portes bien. Eso no es libertad. Te voy a dejar un sensor puesto para que no te vayas a ningún sitio. Eso no es libertad. Cuando el Señor nos liberta, nos saca de la cárcel del pecado, del dominio del pecado, del poder del pecado, de la culpa del pecado, aún no de la presencia del pecado, eso será cuando Él vuelva, cuando vayamos a Él, pero sí del dominio del pecado. Y ya no tienes excusa. Por eso el Señor lo ha hecho por la fe. Porque algún cristiano puede decir, bueno, verás, es que yo no soy un hombre de oración, lo siento. Por eso yo no avanzo como cristiano. Por eso el pecado me domina. Por eso vuelvo a caer en los hábitos pecaminosos. Por eso vuelvo a caer en este pecado, en el otro. Y siempre estoy cayendo en el mismo pecado. Y nunca me levanto. Y me he ido al congreso de no sé qué. Y he hecho no sé cuánto. Y me he leído 14 libros sobre el pecado. Y 24 sermones de no sé cuánto. Y nunca termino de soltar este pecado. Porque claro, yo no soy tan voluntarioso y tan fervoroso y tan devoto como son otros. Entonces yo por eso fracaso y siempre me quedo en el pecado. Pero mira, eso es una mentira, porque la palabra de Dios dice que es en la cruz y que es por la fe. Tú tienes la cruz y tienes fe. Ve con fe a la cruz y despedaza ese pecado allí. Si tú al ir a la cruz ves tu pecado, en la cruz también tienes la solución para ese pecado. Hemos dicho antes que en la cruz tú es la radiografía del pecado. Tú ves cómo tú eres, ves la santidad gloriosa de Dios, ves la ley de Dios acusándote, ves el escáner del Señor que ve lo que hay en ti, pero quédate ahí, no te vayas todavía, pero un poquito más. Y a la vez que tú ves eso, dices, ay Señor, yo vengo por la fe en que la sangre preciosa de Jesús me limpia de todo pecado. Y que por medio de Él yo puedo venir a ti confiadamente. Y por medio de Él yo puedo tener la victoria en ese pecado que me está molestando. Así que es por la fe. Y mientras que nosotros estamos pensando que es por obras que vamos a ser santos, no avanzaremos nada. Porque tus obras nunca van a vencer el pecado. La obra de Cristo sí. Tus obras nunca van a vencer los hábitos pecaminosos. El Espíritu Santo sí. Es el único que tiene poder para hacerlo. Si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Y como ya estamos justificados en Cristo, y como ya tenemos en Cristo también la victoria sobre Satanás, ahora coge la victoria de la fe. Tú no eres un esclavo de nadie. Cristo te redimió. No vivas como un esclavo. Ve a la cruz por la fe, despedaza tus pecados, o mejor dicho, deja que el Señor se ocupe de ese pecado. Y Él lo aplastará. Pero mira, yo tengo el problema de que soy un criticón. También Cristo murió por los criticones, no pasa nada. Pero mira, es que yo soy un egoísta, que solo pienso en mí mismo. También Cristo murió por los egoístas. Pero mira, es que yo soy débil y no persevero. También Cristo murió por los débiles y por los que no perseveran. Pero mira, es que yo tengo pensamientos sucios. También Cristo murió por esos pensamientos sucios. No hay ninguna excusa. Déjate ya de cuentos. Ve a la cruz. Confía en Cristo. Deja que Él lo haga. Entrégaselo a Él. Y Él lo va a hacer. Dáselo a Él. Porque para eso murió el Señor Jesús y resucitó. Para que tú y yo venzamos por la fe. Vamos a orar.